Hola, soy Miguel Ángel Mendoza Hernández, registro 20-110-144 y estoy presentando lo que es la práctica 1. A mí me tocó el circuito que es un pull-up con un display de 7 segmentos de ánodo común. Bien, le voy a explicar lo que hice respecto al cálculo de la práctica. Tenemos esta situación, ¿no? Necesitamos calcular la resistencia RP, que es la resistencia de pull-up, la resistencia RD, que es la resistencia correspondiente al LED. Cada LED necesita una resistencia para limitar la corriente a través de él, para lo cual necesitamos conocer su voltaje umbral y su corriente recomendada que debe circular a través de él. Igualmente necesitamos esos mismos valores para el 7 segmentos, ¿no? Que podemos representar también como un LED. Bien, en este caso que tenemos un circuito abierto, el interruptor está abierto, eh, vamos a tener una corriente que pase a través de RP y fluya también a través del LED. ¿Qué es lo que pasa con el 7 segmentos? Bueno, como tenemos aquí un voltaje positivo 3.5 volts y acá tenemos un voltaje de 5 volts, la diferencia es aproximadamente 1.5 volts, ¿no? Entonces el LED de 7 segmentos necesita aproximadamente 1.8 volts para encender, por lo que en este caso está en modo de corte, es un circuito abierto y no pasa ninguna corriente a través de esta rama. Esto lo representé gráficamente coloreando el LED para indicar que está brillando y este está apagado. Muy bien, entonces comencemos con el cálculo del LED. Aquí tenemos esta rama, ¿sí? Y tenemos un voltaje de 3.5 volts a través de ella. Es lo que eh, es un valor propuesto por nosotros, ya que debemos de tener al menos un 2.2 volts, entre 2.0 volts a 5 volts. Pero nunca tendremos 5 volts a través de en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia RP, ¿verdad? Y a menos de que esta resistencia sea un cortocircuito, ¿no? Valga 0 ohms, eh, pues va a consumir un voltaje. Pero si fuera un cortocircuito, eh, aquí pasaría una corriente muy alta y estaríamos forzando nuestra fuente de alimentación, ¿no? Por lo que no es recomendable hacer eso. Ok, entonces quedamos en tomar esta rama, ¿no? Eh, podemos, podemos enfocarnos directamente en lo que es toda la rama, ya que tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? 3.5 volts a través de esta rama y una corriente de 20 miliamperios, que es lo que busqué el dato en internet, y un voltaje de 2 volts para asegurar que encienda correctamente el LED. Muy bien, entonces el voltaje de la resistencia va a ser los 3.5 volts menos los 2 volts, ¿no? Aquí está representado, dividido entre la corriente que pasa a través de ella. Entonces, por lo que tendremos unos 75 ohms. Es un valor comercial, pero yo solo pude conseguir de 82 ohms, un poco más alto. Bien, ahora para lo que es lo siguiente, aquí están mis datos de los valores calculados para los LEDs. Ahora, tenemos la siguiente situación. Cuando cerremos el interruptor, lo que tendremos aquí será un cortocircuito, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de un cortocircuito? Que tenemos una caída de potencial de 0 volts a través de él, ¿no? Y ahora como la rama del LED estaba en paralelo con el interruptor, tendremos 0 volts aquí y 0 volts acá, por lo que no, no cumple el valor de umbral del LED para que este encienda, por lo que aquí tenemos un LED trabajando en corte y un circuito abierto. No pasa ninguna corriente por aquí, ¿ok? Y ahora que como en este punto tenemos 0 volts y acá 5 volts, tenemos que en esta rama hay 5 volts en total para el display de 7 segmentos. Entonces con este dato y con su corriente de 10 miliamperios podemos continuar a su cálculo. Quedamos que son 5 volts con una corriente de 10 miliamperios y 1.8 volts en el display. Bien, entonces el voltaje de resistencia de 7 segmentos es 5 menos 1.8 entre 10 miliamperios.
lo que nos da un valor de 320 ohms. Bueno, el valor comercial más cercano sería en 330 ohms para arriba, ¿no? Bien, ahora necesitamos calcular la resistencia RP. Tomaremos en cuenta que el LED está encendido y necesitamos una corriente de 20 miliamperios. No importa el segundo caso en el que está encendido el display de 7 segmentos. ¿Por qué? Bien, aquí pasa una corriente y acá pasa otra corriente, ¿no? Ambas se juntan al llegar al interruptor. Pero fíjense que esta corriente es independiente de esta corriente de acá. Ahora, en el primer caso, aquí no hay ninguna corriente, pero aquí la corriente total es la que atraviesa el LED. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular RP? Yo necesito asegurar que por aquí pasa una corriente de 20 miliamperios cuando esté encendido el LED. Por lo que, si aquí necesito que pase una corriente de 20 miliamperios por este LED, por acá debe pasar esa misma corriente de 20 miliamperios, porque si nos damos cuenta, estos dos ramas están en serie. Aquí no tenemos nada, esto es un circuito abierto porque este diodo está en corte, y aquí también tenemos un circuito abierto, por lo que nos quedaría el siguiente diagrama, ¿no? El siguiente circuito simplificado, que tenemos la misma situación, 5 volts. Aquí ya sabemos que necesitamos 3.5 volts para que funcione correctamente el LED, y en total una corriente de 20 miliamperios, ¿verdad? Ok. Por tanto, RP va a ser 5 volts menos 3.5 volts entre la corriente de 20 miliamperios, ¿verdad? Y pues curiosamente obtenemos el mismo valor de voltaje de resistencia para el LED, para resistencia pull-up, que para la resistencia de LED. Lo mismo, no pude obtener no pude conseguir unas resistencias de 75 ohms. Obtuve el siguiente valor comercial de 82 ohms. Muy bien, ahora ¿qué resistencias usaremos? Aquí están los cálculos de potencia para la resistencia pull-up, diodo y 7 segmentos, y la de los LEDs, ¿verdad? Bueno, la potencia de LED y potencia de 7 segmentos. Bueno, todas son menores a un cuarto de watt, por lo que prácticamente no tenemos que preocuparnos por ello y podemos usar cualquier resistencia, ¿no? Muy bien. Aquí tengo armado este circuito ya montado. Vamos a encenderlo. Y ahora contemplamos que al momento de que tengamos encendidos LEDs, aquí debo tener una diferencia de potencial de 3.5 volts. Vamos a verificar que sea correcto este dato. Aquí ya tengo mis puntas. Muy bien, tenemos un voltaje de 3.25 volts. Muy bien, pues es algo aproximado, ya que también en la alimentación total es de 4.44 volts. O sea, no estamos trabajando a 5 volts, por lo que tampoco podemos obtener completamente los 3.5 volts. Y bueno, eso es todo la presentación de la práctica. Bueno, vamos a intentar dibujar una letra aquí, ¿no? Se me ocurre la letra A. Sería activar este de aquí, este de acá y este de acá, ¿sí? Pues sí, justamente como se había planteado el problema, se observa que mientras un LED está encendido, su correspondiente segmento está apagado, que es como debería de funcionar. Y pues teóricamente obtenemos también los valores correspondientes de voltaje. Bueno, eso es todo y gracias por su atención.